Vamos a seguir explicando el tema del franquismo. Nos vamos a detener bastante en este primer punto sobre la creación del Estado franquista. Como os digo, no es un régimen fácil de caracterizar, porque entre otras cosas fue un régimen que fue cambiando. Una de las características de Franco fue el equilibrio de poderes entre las llamadas familias, ahora hablaremos de ellas. Es decir, no tenía siempre una línea única ni clara de actuación, pero sí podemos establecer una serie de características generales sobre este Estado franquista. En primer lugar, obviamente, como prácticamente cualquier dictadura, se produce una concentración de todos los poderes en la persona de Franco. Va a ser jefe de Estado, va a ser presidente del gobierno hasta la parte final, en los últimos años en los que delega esta tarea, va a ser generalísimo de los ejércitos y va a ser el jefe del único partido que se acabará conociendo como el Movimiento, el único partido político permitido. Por supuesto, controlaba el poder legislativo, el Parlamento, no era un Parlamento democrático elegido en elecciones, ni mucho menos, y también controlaba, por supuesto, al Poder Judicial, que eran todos jueces afines a la causa. Para además reforzar esta idea de líder absoluto, pues como también ocurre en muchos regímenes autoritarios de esta época, ya sea de signo fascista como la Italia de Mussolini o la Alemania nazi, habían sido desde los 30, o el comunismo soviético en la figura de Stalin. Hay una propaganda y una exaltación de la figura de Franco, al que se le identifica con un gran caudillo militar que ha vencido a las tropas rojas. Si veis, por ejemplo, eh, esta imagen que tenemos aquí, que es la celebración de la victoria franquista en la guerra civil. Veis pues un poco la escenografía, esa repetición de la palabra Franco, Franco, hasta 6 veces, y él desde esa especie de púlpito saludando a las tropas. Esto va a ser bastante habitual, especialmente en las primeras décadas del régimen franquista. Eh, Otro elemento clave es el totalitarismo, es decir, lo que llamamos normalmente una dictadura de carácter totalitario, es decir, una dictadura autoritaria donde todo el poder se concentra en una persona, en un único partido. Será un totalitarismo en un principio bastante inspirado en el fascismo italiano, ya después esto irá cambiando un poco, y un totalitarismo que acaba con todos los restos de la democracia republicana, por supuesto. Se deroga la Constitución del 31 y, por supuesto, todos los derechos, libertades, los partidos políticos que existían durante el régimen republicano. Otro elemento que estará siempre presente durante la dictadura franquista será el carácter unitario y centralista, es decir, la unidad de España, ese lema, España una, grande y libre, será uno de los elementos fundamentales alrededor de los que se vertebrará la dictadura franquista. Por supuesto, se van a suprimir la autonomía y quedarán marginados y en cierto modo perseguidos tanto la lengua como las culturas propias de aquellas regiones que se habían caracterizado por tener, bueno, pues eso, una cultura más propia y diferente al resto de España, que se identifica en la dictadura franquista con el espíritu, digamos, castellano o con el folclore popular de zonas como Andalucía. Entonces, todo lo que es propio del País Vasco, Cataluña, Galicia, queda marginado. Vemos aquí un ejemplo de este anuncio bastante curioso, ¿no? Dice: hable bien, sea patriota, no sea bárbaro. Es de cumplido caballero que usted hable nuestro idioma oficial, o sea, el castellano. Es ser patriota. Viva España y la disciplina y nuestro idioma cervantino. Esto era un cartel que se exhibía en zonas donde habían lenguas regionales poderosas, ya fuera el euskera, el catalán, el gallego, era habitual, ¿vale? Otro elemento muy importante que va además a marcar bastante el desarrollo de la dictadura va a ser la constante represión de los vencidos y la oposición. Ya sea una represión directa, lo veremos, unos
la primera década de la dictadura franquista hay unos 50.000 fusilados, llega a haber hasta 250.000 personas en las cárceles y en los campos de concentración por motivos políticos, y esto obviamente va a marcar muchísimo todo el desarrollo de la dictadura. No solo a este nivel de detenciones o de fusilamiento, de ejecuciones, sino que incluso, pues bueno, hay una depuración grande de profesores, de médicos, todo aquel que no es afín al régimen tiene bastantes dificultades para hacer su trabajo. Vemos aquí, por ejemplo, podéis ver en este sentido, pues una fotografía de una cárcel en Madrid en 1943. Todos estos son presos cuyo único delito había sido pues, luchar en el bando republicano durante la guerra civil. Ya digo que por lo menos hasta el 49 seguirá habiendo muchísimos detenidos en las cárceles franquistas. Por último, el otro elemento que os señalo aquí como característica fundamental sería la rígida censura y el control de los medios de comunicación. ¿Vale? Obviamente, como suele ocurrir en prácticamente cualquier dictadura, pues hay un control muy exhaustivo sobre los medios de comunicación. Tenemos aquí un ejemplo que creo que os muestra bien esto. Son dos noticias censuradas en el diario Madrid en agosto de 1941. Si os fijáis, las dos noticias, una dice sentencia cumplida, se refiere a que se ha cumplido una condena a muerte, y la otra es que se ha producido un atraco y un asesinato. ¿Por qué se censuran estas noticias? Ya veis que no son noticias directamente políticas que pudieran ser peligrosas para el régimen, pero sí lo son a nivel social, porque, como explica ahí, la censura pues suprimía las páginas de los periódicos que tenían este tipo de noticias. ¿Por qué? Pues hombre, condenar a pena de muerte, el hecho de que hubiera atraco y asesinato, ya sabéis que uno de los grandes mantras que vendía el franquismo era la tranquilidad, el que la gente podía dormir con la puerta abierta. Pues obviamente no era así, claro que había asesinatos. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues este tipo de noticias que rompían la imagen idílica que el franquismo quería transmitir, pues eran censuradas, ¿vale? Eh, si nos vamos adentrando un poco más en características ideológicas y sociales del régimen, pues bueno, lo de siempre, lo que os he comentado hasta ahora, la dificultad de establecer una línea ideológica clara, y yo creo que esta frase que viene aquí al principio la que mejor define lo que es el franquismo, ¿no? El franquismo debe entenderse más que como una ideología, como un modo, una forma, la que empleó Franco, de ejercer el poder político y mantenerlo en sus manos, sin ningún tipo de limitación. Por tanto, más que una ideología precisa, lo que movía a Franco era el, el mantenimiento del poder. Y entonces, pues, hacía los cambios necesarios para mantenerse en el poder. Eso no quiere decir que no tuviera eh, ninguna idea política. No tenía una base ideológica importante el franquismo, pero claro que había ideas políticas. Sobre todo, había una serie de elementos que eran fundamentales. Es decir, para empezar, la visión militar de la vida. Franco y el franquismo consideraban que el ejército representaba lo mejor de la nación en contraposición a aquello que era malo para el desarrollo de la nación, como eran los políticos profesionales, que estaban mal vistos. Entonces, todo lo relacionado con el ejército, con la vida militar, era un elemento positivo, un elemento que tenía mucha influencia. El otro elemento seguramente más influyente es el catolicismo. La religión va a jugar un papel muy importante y van a tener una relación muy estrecha el franquismo y la Iglesia Católica, porque ambos se beneficiaron. El franquismo se benefició del apoyo que le prestó la Iglesia Católica ya desde la Guerra Civil, al definir la guerra como una cruzada, y fue muy importante porque ya sabéis que en una España con todavía unas tasas de analfabetismo muy grandes, uno de los grandes creadores de opinión eran los curas, los sacerdotes en los sermones. Entonces, para el franquismo era muy importante el apoyo de la Iglesia. Y a la Iglesia también le vino muy bien porque el Estado le cedió el control social, elementos como la censura, la Iglesia jugaba un papel muy importante, tenía influencia en la vida política del régimen, en la educación, entonces por tanto fue un beneficio mutuo. El catolicismo va a estar muy presente durante todo el franquismo.
Otro elemento también es el patrioterismo. La idea de la importancia de España, de la grandeza de España, se mostrará siempre una visión heroica, sobre todo de determinada época, el pasado imperial, la reconquista, todo eso se ensalza y otra época, por ejemplo el siglo XIX, siglo XVIII, cuando vienen los Borbones, quedan un poco ahí camufladas, ¿vale? Hay una exaltación de esa España imperial, del descubrimiento de América, de Carlos I, de Felipe II, y obviamente una idea de España, ya os digo, una grande, unida, por supuesto, las culturas regionales, las autonomías quedan totalmente arrinconadas. Como decía, pues la exaltación del líder, que ya hemos visto algún elemento, y después algunas ideas que rondaban por ahí por la cabeza de Franco, un poco, una amalgama un poco extraña, pero sí que se puede considerar que el Estado franquista era claramente antidemocrático, era anticomunista, lo que le va a venir muy bien para su supervivencia durante la Guerra Fría, y había una especie de obsesión con la masonería. No se sabe muy bien el qué, el por qué. Se ha hablado de que Franco quiso entrar a la masonería y fue rechazado. El caso es que la conspiración, se hablaba mucho de la conspiración judeo-masónica. Una cosa un poquito extraña, pero bueno, estaba ahí siempre presente. En cuanto al fascismo, quizás la cuestión más polémica. ¿Fue la franquista una dictadura fascista? ¿Sí o no? Pues bueno, la mayoría, hay muchas interpretaciones sobre esto, advierto, hay bastantes teorías, si queréis después subiré algún ensayo un poquito más largo de historiografía hablando de este aspecto, pero muchos de los historiadores consideran que en los primeros años sobre todo sí que están presentes esos rasgos derivados del fascismo. Pues desde esa jefatura carismática, esa exaltación del líder que hemos visto, ese nacionalismo de corte militarista, las glorias pasadas, el sistema partido único, los sindicatos verticales, todos esos elementos estarían muy relacionados con el fascismo. En cualquier caso, muchos historiadores consideran que sí que están muy presentes en esos primeros años, pero que después se puede hablar más bien de una dictadura conservadora, católica, autoritaria, pero no claramente fascista, ¿vale? Bueno, para acabar con este vídeo, pues bueno, aquí veis un poco un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Esto es un texto adaptado, no, se han recortado algunas partes de un artículo aparecido en el diario Arriba, que era el diario falangista, uno de los diarios más importantes de la época del franquismo, en octubre del 49. Y aquí, bueno, creo que lo podéis leer, tenéis ahí la presentación, no lo voy a repetir, pero bueno, veis la exaltación ya hasta niveles casi sonrojantes de la figura de Franco, comparándolo con los grandes héroes de la historia, Alejandro Magno, Julio César, y añadiéndole todas las características positivas, sencillo, afable, amante del hogar y humano que pueden darse. En fin, creo que con esto, esta primera parte, no el punto completo, pero sí una definición general y de los rasgos ideológicos, creo que hasta aquí está bien. Luego subo otro vídeo.